jurídica vamos a ir brindando algunas sentencias estructurales en cuanto a nuestro modelo constitucional. Esta es una de ellas que ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional, que es la sentencia 110-2010-R. Esta es una sentencia sumamente importante, porque en estas clases nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Cuando yo les digo quitemos la venda a la diosa Temis, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Puede el Tribunal Constitucional, puede un juez ordinario, puede el Ministerio Público, pueden ir más allá del tenor literal de la ley y del tenor literal de la Constitución? Pues la respuesta es que sí, claro que sí, es la labor. Sin embargo, esta labor de argumentación no es una labor arbitraria y por eso vamos a ver, y de hecho vamos a estudiar muchas sentencias del Tribunal Constitucional que desarrollan una labor, una argumentación viciada, contraria al modelo, porque como vamos a ver, el Tribunal Constitucional, como en este caso, sí puede ir más allá del tenor literal de la Constitución, pero no para restringir derechos, sino para darles eficacia y siempre en coherencia con uno de los grandes temas que vamos a abordar en esta clase, que son las llamadas pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, que son justamente los límites a la interpretación que están contenidos en la propia Constitución. Entonces, desde esta visión, por eso es que sí, un tribunal constitucional puede interpretar la Constitución más allá de su tenor y de hecho las mayores sentencias progresistas del tribunal que las vamos a ver nacen de la labor de argumentación. También tenemos otras porque también vamos a ser muy críticos con el Tribunal Constitucional que ejercen una labor viciada de argumentación jurídica. Pero en esta labor coherente de argumentación jurídica les decía que tenemos a la sentencia 110/2010-R. Constitucional interpreta más allá del tenor literal de la Constitución el artículo 410 de la Constitución. Y por eso sienta las bases en el caso boliviano de la doctrina del bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo está conformada la doctrina del bloque de constitucionalidad en el caso boliviano? Primero, tenemos a la Constitución. Sí, la Constitución está en el bloque de constitucionalidad, pero a la Constitución no la vamos a mirar solo como un texto reglado, es decir, en base a reglas jurídicas, sino estamos hablando además de una Constitución principista. Vamos a ver el valor de los principios y valores de la Constitución que además se van a reflejar en casos de argumentación jurídica como los que vamos a ir desarrollando en estas clases. Entonces, en el primer compartimento, imaginémonos varios compartimentos en la misma jerarquía y en el primer compartimento vamos a entrar primero a ver que está la Constitución. Pero además, aparte de la Constitución, desde la doctrina del bloque, ¿qué cosa? Y estamos entrando, miren a ver este concepto del Estado constitucional, porque en el bloque de constitucionalidad van a ingresar los tratados internacionales, pero ¿referentes a qué? Referentes a derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en esta clase vamos a trabajar mucho con la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada también el Pacto de San José, Costa Rica, que es un instrumento internacional en derechos humanos que forma parte del bloque de constitucionalidad. Esto en el sistema interamericano. En el sistema interamericano vamos a trabajar en este módulo con otros instrumentos que forman parte del bloque. Por ejemplo, vamos a ver la Convención Belém do Pará, que es la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer. Vamos a ver cómo desde este instrumento vamos a generar, por ejemplo, el deber de la debida diligencia con perspectiva de género. Pero también tenemos en el sistema universal otros instrumentos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es uno de los pactos que mejor ha desarrollado, por ejemplo, la doble instancia, el debido proceso, la garantía de prohibición de aplicación retroactiva de normas sustantivas, etcétera. Entonces, este instrumento es una parte del bloque de constitucionalidad. Luego tenemos otros instrumentos, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño, desde esta visión de la doctrina del bloque de constitucionalidad, forma parte del bloque. Por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño ha marcado un hito en el derecho internacional de los derechos humanos, como vamos a ver, porque esta convención cambia la doctrina y establece que las niñas, niños, adolescentes hasta los 18 años ya no son objeto de protección, sino más bien son titulares de derechos. Entonces, este instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad irradia también no solo la normativa interna, sino también las decisiones cuando, por ejemplo, estamos frente a niñas, niños, adolescentes. Por eso es que en materia, por ejemplo, ahora tenemos el Código Niña, Niño, Adolescente, siguiendo la visión de la Convención de Derechos del Niño que forma parte del bloque de constitucionalidad. Pero recuerden que antes del Código Niña, Niño, Adolescente teníamos el Código del Menor. Ese Código del Menor plasmaba precisamente esta idea en virtud de la cual las niñas, niños, adolescentes eran objeto de protección. En cambio, vean cómo desde el derecho internacional de los derechos humanos, desde este instrumento, existe un cambio y las niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos. Entonces, vean cómo la Convención de Derechos del Niño en el sistema universal es un instrumento en derechos humanos que forma parte ¿de qué? Que forma parte del bloque de constitucionalidad. Hasta aquí, eso es además lo que dice el tenor literal del artículo 410 de la Constitución. Y aquí viene la interpretación progresiva del Tribunal Constitucional en la sentencia 110-2010-R. ¿Qué nos dice la sentencia 110-2010-R? Nos dice que los estándares internacionales referentes a derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. Esto es muy importante porque vamos a ver cómo vamos a ampliar nuestro espectro, porque los jueces, los fiscales, los servidores públicos no están sometidos solo a la Constitución, ni siquiera únicamente a los tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino esencialmente a los estándares internacionales de protección a derechos humanos que forman parte ¿de qué? Que forman parte del bloque de constitucionalidad. Y este sí que ha sido uno de los grandes avances de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque como vamos a ver enseguida, es la herramienta ¿para qué? Para que el Estado boliviano pueda cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos de buena fe. Bien, entonces hasta aquí ustedes me preguntarán, ¿y qué son los estándares internacionales en derechos humanos? ¿Cómo los vamos a concebir y por qué estos están en el bloque de constitucionalidad, han sido introducidos al bloque de constitucionalidad, no por el tenor literal de la Constitución, sino a partir de la interpretación y argumentación del Tribunal Constitucional? Y entonces, ahora sí, vamos a entrar en el internacional de los derechos humanos, una parte del derecho que no nos puede ser ajeno, sino todo lo contrario, porque
vamos a ver cómo el cambio de los sistemas jurídicos tiene un cambio sustancial a partir de la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese punto, no se olviden que el Estado boliviano forma parte de dos grandes sistemas. Por eso es que en todas estas clases vamos a centralizar nuestro análisis en los dos grandes sistemas, de los cuales forma parte Bolivia. Primero, Bolivia forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pero además, Bolivia forma parte del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Entonces, en estos sistemas no solo tenemos tratados internacionales vinculados a derechos humanos, sino también tenemos órganos autorizados, como vamos a ver enseguida, órganos supraestatales destinados a interpretar los instrumentos en derechos humanos y a generar estándares internacionales en derechos humanos que van a marcar la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos, y esa progresividad pues se va a plasmar en los estándares que forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, la primera idea es que el Estado boliviano, al formar parte del sistema interamericano y al formar parte del sistema universal de protección de derechos humanos, pues debe cumplir sus obligaciones internacionales como de buena fe, a la luz del principio de la pacta sunt servanda, ¿verdad? Todos hemos escuchado este principio, el de buena fe. Entonces, este principio de la pacta sunt servanda o el de buena fe hace, y aquí vemos que los instrumentos internacionales referentes a derechos humanos, como les voy a dar algún ejemplo enseguida, no son instrumentos estáticos, sino más bien son instrumentos vivientes. ¿Por qué? Porque los órganos autorizados tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal interpretan los instrumentos internacionales, y esas interpretaciones deben irradiar en el caso boliviano, y por eso es que los jueces no están vinculados solo a la Constitución o a los tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino también están obligados a cumplir los estándares internacionales de protección a derechos humanos. Vamos a fijar y vamos a centrar la mirada primeramente en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos lo vamos a ver en dos facetas. La primera, en la cual vamos a identificar a una instancia muy importante, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene roles importantísimos. Uno de sus roles es el tema de la promoción y protección de los derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La Comisión también puede establecer informes, pero también establece resoluciones a partir de las cuales genera estándares internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y que deben vincular a las autoridades jurisdiccionales. Les voy a poner un ejemplo, ahora que estamos viviendo en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la Resolución 1/2020, denominada Derechos Humanos y Pandemia en las Américas. Entonces, aquí la Comisión Interamericana ha establecido estándares importantísimos que deben ser considerados por las autoridades judiciales en el caso boliviano. ¿Por qué? Porque estos estándares, de acuerdo a la sentencia 110/2010-R que hemos visto,
Interamericana, a partir de esta resolución, ha desarrollado un enfoque específico que lo vamos a ver, que es el enfoque de riesgo por pandemia. Es decir, la Comisión Interamericana ha establecido que todos, absolutamente todos en este tiempo de pandemia, estamos en situación de riesgo. Por lo tanto, a partir de esta situación de riesgo, ha establecido una protección reforzada, por ejemplo, para el derecho al trabajo. Eso quiere decir que todos los trabajadores, además, por este enfoque, en pandemia hay una interdependencia entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida. Por lo tanto, en pandemia, desde este estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe brindar una protección reforzada al trabajo. Este estándar, claro, miren cómo es este estándar que forma parte del bloque de constitucionalidad, debe guiar la labor de argumentación jurídica. Primero, por ejemplo, para las acciones de amparo constitucional. En aplicación de este estándar de la Comisión Interamericana que forma parte del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, los jueces no constitucionales no pueden exigir la subsidiariedad. ¿Por qué? Por el enfoque de riesgo que emana ¿de dónde? De un estándar que forma parte del bloque de constitucionalidad. Pero además, la protección desde el sistema interamericano a los trabajadores en tiempos de pandemia no puede dársele una interpretación restrictiva y la ley debe tener un sentido conforme al bloque, como vamos a ir viendo. Entonces, desde este estándar, la protección a trabajadores no solamente se debe limitar al sector privado, sino también a servidoras y servidores públicos, aun cuando estos, por ejemplo, tengan el carácter de provisorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Estatuto del Funcionario Público, que establece el tema de los funcionarios provisorios, debe tener una interpretación conforme a qué, conforme al bloque de constitucionalidad. Y desde estos estándares que han marcado una progresividad para tiempos de pandemia, pues también los servidores provisorios deben tener una protección reforzada en tiempos de pandemia. O sea, vean entonces cómo es tan importante mirar no solamente la ley, sino ahora estamos mirando algunos avances del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Universal. Entonces, vean cómo el Sistema Interamericano lo estamos viendo en estas dos facetas. En la primera faceta, la Comisión Interamericana, que por ejemplo, a partir de esta resolución, emite estándares internacionales que forman parte del bloque. ¿Quién ha interpretado esto? El propio Tribunal Constitucional, que ha establecido que las decisiones de la Corte Interamericana, y se entiende de todo el sistema interamericano, forman parte del bloque de constitucionalidad porque plasman un avance del derecho internacional. Y no nos olvidemos que el Estado boliviano debe cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos y debe cumplirlos de buena fe. Pero vamos a ver ahora la segunda faceta del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En la segunda faceta tenemos una instancia con la cual vamos a trabajar mucho estas 2 semanas, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sede ¿dónde? En San José de Costa Rica. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 2 roles que son importantísimos para que nosotros entendamos esta importancia de incluir los estándares internacionales al bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene primero un rol contencioso y luego tiene un rol
interpretativo. Son los dos grandes roles que los debemos diferenciar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambos roles, la Corte Interamericana en el sistema interamericano emite ¿qué? Emite estándares internacionales que forman parte ¿de qué? Forman parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo a lo establecido por la sentencia 110/2010-R. Bien, ahora vamos por partes. En el rol contencioso, la Corte Interamericana emite estándares internacionales que son interpretaciones precisamente a los instrumentos del sistema. Por ejemplo, tenemos un caso muy famoso, un caso que además con ustedes lo vamos a ver a detalle, porque aquí nace todo este concepto de por qué hablamos de perspectiva de género. Tenemos un caso muy importante que se dio, que se llama el caso Campo Algodonero versus México. Seguramente todos escucharon de este caso. Este es un caso en el cual la Corte Interamericana interpretó este instrumento que les decía, que es la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres. Entonces, en este caso, además, vean que en este caso Campo Algodonero versus México es el antecedente en el sistema interamericano de la obligación de la tipificación penal del feminicidio, es decir, toda la concepción del tipo penal del feminicidio parte de este caso emblemático. Por eso cuando se preguntan por qué se hace una diferencia entre el asesinato y el feminicidio, pues aquí este es el caso para entender la diferencia, además desde una perspectiva de género. Entonces, en el caso Campo Algodonero versus México, se llama Campo Algodonero porque era un lugar, ustedes recordarán, Ciudad Juárez, una ciudad en México, en el cual miles de mujeres sufrieron muertes violentas y sus cuerpos fueron abandonados en este lugar que se llama Campo Algodonero. Por eso es que la Corte Interamericana llamó este caso Campo Algodonero versus México. Entonces, en este caso, la Corte Interamericana, por supuesto que estableció la responsabilidad internacional del Estado mexicano y aplicó la doctrina de reparación integral de daños, que la vamos a ver. Pero al margen de establecer y establecer la responsabilidad del Estado mexicano, ¿qué hizo la Corte Interamericana? Al interpretar la Convención Belém do Pará, generó estándares internacionales que en el caso boliviano estos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo a lo establecido por la sentencia 110/2010-R. Entonces, uno de los primeros estándares que estableció la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dijo que estos casos en Ciudad Juárez, en este lugar que se llama Campo Algodonero, no eran casos aislados. Si bien el caso llegó a partir de la denuncia y de la activación del sistema interamericano de derechos humanos a partir de 3 víctimas, pues la Corte Interamericana estableció que estos 3 casos no eran aislados, sino que la violencia en México respondía a un patrón estructural de violencia. Y a partir de este patrón estructural de violencia, miren cómo ya vamos a ir a ver lo que les decía, el quitemos la venda a la diosa Temis, el pensar no desde la igualdad formal. Entonces, desde este patrón estructural de violencia, la Corte estableció un primer gran estándar que forma parte del bloque de constitucionalidad, que es el juzgamiento con perspectiva de género, es decir, no mirar desde la igualdad, sino más bien mirar desde la asimetría, desde las causas de discriminación estructurales. Entonces, vean cómo el juzgamiento con perspectiva de género tiene un primer estándar que emerge del caso Campo Algodonero versus México. Luego,
En este mismo caso, la Corte Interamericana desarrolló otro segundo estándar importantísimo, porque además este es un estándar que forma parte del bloque de constitucionalidad y desarrolló lo que es el deber de la debida diligencia. Y como vamos a ver ahora, cuando hablamos del deber de la debida diligencia en violencia en razón de género o vinculada a cualquier grupo de atención prioritaria, como vamos a ver enseguida, pues desde este deber de la debida diligencia, la Corte Interamericana primero supera los criterios de celeridad procesal, es decir, de una lectura, por ejemplo, del procedimiento penal desde la igualdad formal, sino aplica el enfoque de género. Y desde el enfoque de género, el deber de la debida diligencia, que es un estándar que forma parte del bloque de constitucionalidad, tiene 4 subobligaciones específicas. Estas así, en este sentido, no las van a encontrar en la ley, como enseguida vamos a ver, sino son estándares que forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, el deber de la debida diligencia genera para el Estado 4 subobligaciones específicas. Primero, la de prevención. Aquí vamos a ver cómo vamos a abordar, por ejemplo, el tema de las medidas de protección. Luego, la de investigación con perspectiva de género. Aquí vamos a ver cómo va a cambiar los roles del Ministerio Público, por qué la declaración de la víctima tiene tanta importancia. Vamos a ver la presunción de veracidad en la etapa preparatoria, todo desde la perspectiva de género y desde el deber de la debida diligencia. Entonces, la parte del deber de prevención, tenemos el segundo deber, que es la investigación con perspectiva de género, el deber de sanción, y miren el cuarto subdeber, que es el deber de reparación integral de daños. Entonces, este deber de la debida diligencia, ¿de dónde emerge? Es un estándar internacional que emerge de un caso contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Campo Algodonero versus México. En la ley 348 se habla de reparación integral de daños. ¿En estos términos? No. Pero ¿cómo? Y vamos a ver la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero este deber de reparación integral de daños, y en materia penal, por ejemplo, cuando hablamos de violencia familiar, no solo vamos a concluir si es que existen los elementos con la condena, sino que al margen tenemos que aplicar la lógica de reparación integral de daños, que incluso va a implicar interpretar el Código de Procedimiento Penal para todos los delitos de violencia en razón de género, que hace referencia a una calificación civil, pero más allá de esta calificación civil, el concepto desde el deber de la debida diligencia está en ¿qué? En una reparación integral de daños que tiene un alcance mucho mayor, como vamos a explicar en estas clases. Entonces, claro, ustedes me van a decir, pero a ver, ¿cómo voy a aplicar la reparación integral de daños si eso no está en la ley? Claro, y aquí viene lo que les digo, la labor de interpretación. En el derecho, los capítulos más importantes son los de argumentación jurídica y de interpretación. ¿Qué tiene que hacer el juez? Tiene que darle a la ley un sentido conforme al bloque. Puede hacer esto, no solo puede hacer, sino debe hacer. Por eso es que en esta maestría lo que estamos haciendo son dar las herramientas argumentativas para que ustedes desarrollen su labor de argumentación. Miren que no estoy utilizando el concepto ni de fundamentación ni de motivación, que vamos a ver cómo va a ir evolucionando, pero estamos desarrollando un concepto de argumentación
jurídica. Y en ese rol de argumentación jurídica, por eso vean cuán importante es la sentencia 110-2010-R, que establece que los estándares de la Corte Interamericana o del sistema interamericano y también los del Universal, como vamos a ver enseguida, forman parte ¿de qué? Forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces vean cómo la Corte Interamericana en el sistema interamericano tiene dos roles. En estos dos roles emite estándares internacionales. Un primer rol es el rol contencioso. En el rol contencioso, más allá del caso concreto, esas interpretaciones son estándares que forman parte del bloque y que vinculan a la autoridad jurisdiccional, porque son estándares que son parte del bloque y que son de aplicación directa, como vamos a ver en estas clases. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un segundo de todo el marco convencional de la Corte del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Entonces, en este rol, en este segundo rol, lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es emitir las llamadas opiniones consultivas. Entonces, claro, pareciera su nombre, ¿no? Dice opinión, pareciera que fuera una directriz. No, las opiniones consultivas son estándares internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, no necesitan ley de desarrollo y de hecho implica que las leyes internas más bien se les dé un sentido conforme al bloque de constitucionalidad. Esa es la importancia de haber incluido los estándares internacionales al bloque de constitucionalidad. La Corte Interamericana tiene opiniones consultivas importantísimas. Les voy a dar algunas de ellas y hay otras que están también pendientes. Primero tenemos una que desde mi opinión es una de las joyas argumentativas de la Corte Interamericana, una de las opiniones mejor desarrolladas, que es la opinión consultiva 24-2017, del año 2017. La encuentran en el Google. Esta opinión consultiva está vinculada a dos temas que ahora nuevamente están en discusión en el caso boliviano y enseguida les explico por qué. Primero, tenemos esta opinión consultiva versa sobre los derechos de identidad de género y los derechos a la protección jurídica a parejas del mismo sexo. Miren que la Corte Interamericana no utiliza el concepto de matrimonio igualitario, no utiliza el concepto de unión conyugal libre, no, sino desde la garantía de prohibición de discriminación utiliza el concepto de protección jurídica a parejas del mismo sexo. Entonces, esta visión desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué ha dicho esta opinión consultiva? Esta opinión consultiva ha establecido que la Convención Americana de Derechos Humanos contempla a estos dos derechos. Vean lo que les decía, los derechos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos no es un instrumento estático, sino que va avanzando a medida que la Corte Interamericana también va realizando interpretaciones progresivas. Si ustedes leen la Convención Americana de Derechos Humanos, en ninguna parte de la Convención de Derechos Humanos van a encontrar el derecho a la identidad de género, no lo van a encontrar como derecho textual, pero ahora sabemos que sí forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ha sido interpretada por la Corte Interamericana a partir de la opinión consultiva 24-2017. Esta opinión consultiva, desde la sentencia 110-2010-R, forma estos estándares, forman parte de ¿qué? Forman parte del bloque de
constitucionalidad. Eso quiere decir que un juez, un servidor público, como en el caso que enseguida los dos casos que enseguida les voy a contar, en que están abriendo el debate nuevamente, pues hace que los jueces miren el derecho no solo desde la ley, sino desde también los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces vean cómo la opinión consultiva 24/2017 establece que también estos derechos forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, pues vamos viendo algunos temas. Si ustedes fueran jueces de familia, les voy a poner un ejemplo para que podamos ver cuán importante es todo este avance de los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Y disculpen, vamos a tener una compañera de clases. Entonces, les decía que si ustedes fueran jueces en materia familiar, y yo acudo ante ustedes e invoco el artículo 215 del Código de las Familias. El artículo 215 del Código de las Familias establece la procedencia de la asistencia familiar cuando, por ejemplo, uno de los excónyuges, cuando haya separación, pero uno de los excónyuges esté en situación de enfermedad. Entonces, yo acudo ante ustedes como jueces de las familias y les digo, estoy en situación de enfermedad. Pido asistencia familiar. Inicialmente no habría ningún problema porque la ley es clara. Pero ¿qué pasaría si yo les pido asistencia familiar en relación a mi expareja del mismo sexo? Claro, ahí hay dos posturas, ¿no? Podría decirme ustedes como jueces, me podrían decir, pero señora, el artículo 63 del Código de la Constitución establece de manera expresa, constitucionaliza el matrimonio y la unión conyugal libre de manera textual entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, podría decirme el juez, yo no puedo darle asistencia familiar porque el artículo 63 me dice que la asistencia familiar solo debe ser brindada entre parejas heterosexuales. Vean cómo su fundamento en la propia Constitución, la Constitución norma suprema. Si el juez hace eso, este no es un caso fácil que implique solamente la subsunción de hechos al derecho. Es un caso complejo porque no nos olvidemos que el Estado plurinacional de Bolivia debe cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos como de buena fe. Y por eso hemos empezado esta clase en la reflexión, en el diálogo académico, señalando que sí tenemos la Constitución, pero por mandato de la Constitución tenemos el bloque de constitucionalidad. Entonces, inicialmente esa decisión del juez que me diga que el 63 solamente es aplicable para hombres y mujeres, es decir, en una relación heterosexual, podría tener fundamento en la Constitución, pero eso implicaría que el Estado boliviano incumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía. ¿Qué tiene que hacer ese juez antes de resolver esa decisión? Estamos en argumentación jurídica frente no a un caso fácil, sino frente a un caso complejo. Y hemos dicho que desde el bloque de constitucionalidad, los jueces están sometidos a la Constitución, a los tratados internacionales referentes a derechos humanos y a los estándares internacionales de protección a derechos humanos. Entonces, vamos a repasar un poco y muy rápidamente qué ha pasado en este tema, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese sentido, primero, tenemos dos casos
contenciosos importantísimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esos dos casos tenemos primero el caso Karen Atala Rifo versus Chile. En el caso Karen Atala Rifo versus Chile, miren cómo se genera estándares internacionales que forman parte del bloque y que deben ser considerados por el juez. En el caso Karen Atala Rifo y Niñas versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la prohibición de los estados a brindar tratos diferenciados, arbitrarios, basados en ¿qué? Basados en orientación sexual. Pero además en este caso la Corte ha desarrollado un estándar importantísimo porque nosotros desde el debido proceso adjetivo conocemos el tema del principio de imparcialidad, el principio de independencia. En este caso, la Corte Interamericana ha desarrollado otro principio vinculado a la independencia y a la imparcialidad judicial, que es el principio de objetividad. Eso quiere decir que, primero, los jueces no son objetores de conciencia. Pueden o no estar de acuerdo, por ejemplo, con las uniones conyugales libres o el matrimonio igualitario, pueden o no estar de acuerdo, pero cuando son jueces, son garantes de derechos fundamentales. Entonces, el principio de objetividad obliga, y miren cómo, por ejemplo, esta puede ser una causal para un amparo constitucional, como vamos a ver más adelante, pero vean cómo el principio de objetividad obliga a los jueces a emitir decisiones exentas de todo tipo de prejuicio, de todo tipo de estereotipo, porque eso vincula una función judicial imparcial, independiente y objetiva. Entonces, vean cómo en este primer caso ya surge la prohibición de discriminación por orientación sexual. Luego tenemos un segundo caso en la Corte Interamericana que ha marcado también un hito jurisprudencial y que debe ser considerado por los jueces de todos los estados miembros del sistema sin necesidad de reforma normativa, porque estamos hablando de progresividad de derechos. Tenemos un caso muy famoso en la Corte Interamericana que se llama el caso Duque versus Colombia. Duque es un ciudadano colombiano que tenía su pareja del mismo sexo y su pareja falleció. Entonces Duque le pide al Estado colombiano que brinde la renta de viudez. ¿Y qué le dice el Estado colombiano? Le dice: señor Duque, lo siento porque mi normativa interna solamente establece la renta de viudez en relación a parejas heterosexuales. No puedo ir en contra de mi normativa interna. Entonces, este caso llega a la Corte Interamericana, al sistema interamericano, y qué le dice la Corte y cuál es el estándar que se genera. El estándar es que no se puede dar un trato diferenciado, arbitrario, basado en orientación sexual, y los estados no pueden ampararse en su normativa interna para brindar tratos diferenciados, arbitrarios, basados en orientación sexual. Entonces, vean cómo ya tenemos otro estándar en la Corte Interamericana del rol contencioso. Pero finalmente les decía también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un segundo rol, que es el rol interpretativo, y les mencionaba la opinión consultiva 24/2017. En esta opinión consultiva veíamos que los derechos a la identidad de género y la protección jurídica a parejas del mismo sexo están protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que tenemos estos estándares, las parejas del mismo sexo tienen la protección jurídica para efectos reales y patrimoniales desde la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entonces ahora, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Tiene que basarse solo en el artículo interpretado aisladamente, el artículo 63 de la Constitución? No, sino que debe brindarle a ese artículo un sentido conforme al bloque de constitucionalidad, porque el Estado no puede brindar un trato diferenciado basado en orientación sexual. Entonces, vean cuán importante esos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad que tiene que hacer el juez, un tema que mañana lo vamos a ver con mucho detalle, que es el ejercicio del control de convencionalidad. Tiene que aplicar de manera directa y preferente los estándares más progresivos en este tema que han sido desarrollados, en este caso, por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque no se olviden que el Estado boliviano debe cumplir sus obligaciones internacionales. ¿Cómo? Las debe cumplir de buena fe. Entonces, eso implica, al cumplirlas de buena fe, que debe ejercer control de convencionalidad y debe aplicar los estándares internacionales de protección a derechos de manera directa. Y este tema está nuevamente ahora en el debate público, ¿no? Y en el debate judicial. Hace aproximadamente un mes en la ciudad de La Paz se ha presentado, ustedes han debido ver por la prensa, se ha presentado una acción de amparo constitucional justamente contra el CEGIP. ¿Por qué? Porque precisamente una pareja del mismo sexo pide la aplicación de todos los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces, a partir de esta sentencia, la sala primera de constitucional en el Distrito Judicial de La Paz ha concedido la acción de amparo constitucional, es decir, ha establecido que se va a aplicar de manera directa y preferente esto que estamos viendo, la opinión consultiva 24/2017 y todos estos avances del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, este tema ha ido en revisión al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional queda pendiente la resolución, y por eso es tan importante, porque no podemos pensar solamente desde la ley, y miren, ni siquiera podemos pensar solamente desde la Constitución, sino desde esta visión del bloque de constitucionalidad. Y este tema que les digo es además mucho más importante, porque no solamente vamos a ver este tema, vamos a ver, por ejemplo, todo el tema de perspectiva de género, el enfoque de género, el enfoque diferencial, nos va a ayudar a entender el derecho a partir de los estándares internacionales, a partir de la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, vean cómo aquí, desde esta visión, el derecho no es tan simple como mirarlo desde las reglas jurídicas. Por eso es que en esta primera introducción, en esta primera parte, hemos utilizado una de las herramientas más importantes para entender esta visión del Estado constitucional plurinacional de derechos, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. Entonces, un poco repasando lo que hemos visto y para terminar de construir la doctrina del bloque de constitucionalidad, hemos visto primero la sentencia 110/2010-R. Esta sentencia hemos visto que primero interpreta el artículo 410 de la Constitución. En esa interpretación hemos visto que está la Constitución como norma suprema, pero también hemos visto que tenemos los tratados internacionales referentes a derechos humanos y también tenemos los estándares internacionales de protección a derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad en base a todo lo que habíamos señalado. Pero además, para terminar de completar la doctrina del bloque de constitucionalidad, vamos a establecer que también forman parte del bloque de constitucionalidad las normas comunitarias, es decir, los acuerdos internacionales
que no estén vinculados a derechos humanos, pero que estén vinculados a acuerdos de integración. Por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena, que forma parte de la Convención Americana, que genera todo el acuerdo de la Comisión, el Acuerdo Interamericano, que forma también parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, los acuerdos que no versen sobre derechos humanos, pero que generen procesos de integración como el de la Comunidad Andina de Naciones, esos acuerdos van a formar parte del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, quiero hacer mención a uno de los aspectos también más importantes de la sentencia 110, quebrado 2010, con el cual vamos a trabajar muchísimo estas semanas, que es la inclusión de los principios y valores de rango constitucional. Este es un concepto realmente importantísimo para ver el tema de la argumentación, porque desde este concepto entendemos lo que se llama el valor axiológico del bloque de constitucionalidad. Eso quiere decir que los jueces, que los servidores públicos ya no están vinculados solamente a reglas jurídicas y vamos ya a empezar a hablar de valores como, por ejemplo, la verdad material. Vamos a ver incluso cómo, por ejemplo, la prueba tasada puede flexibilizarse a partir del principio de verdad material. Vamos a ver cómo vamos a construir el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, que van a tener sustento en la igualdad sustancial. Por ejemplo, cuando veamos medidas cautelares en materia penal, vamos a ver cómo la sentencia 25-2018-S2, que contiene el estándar más alto desde esta labor de argumentación jurídica, establece que los jueces, antes de determinar cualquier medida cautelar, deben justificar su decisión en el test de proporcionalidad. Este test de proporcionalidad tiene fundamento en el principio de justicia material y de igualdad material, que es un principio que forma parte del bloque. O cuando hablamos, por ejemplo, vamos a ver una de las sentencias más progresivas del Tribunal Constitucional en esta línea que vamos a ver, que es la sentencia 683, quebrado 2013. Esta sentencia por primera vez desarrolló lo que se llama el debido proceso sustantivo. Ya no solo hablamos del debido proceso adjetivo, y cuando hablamos del debido proceso sustantivo, desarrolló el concepto de la razonabilidad de las decisiones judiciales, de las decisiones administrativas. Miren, y estamos entrando en un concepto de razonabilidad. Este concepto de razonabilidad tiene sustento justamente en principios de justicia material, de igualdad material, vinculadas a las pautas constitucionalizadas del bloque que dan eficacia a los derechos en el marco de la igualdad sustantiva. Entonces, cuando, por ejemplo, se plantea un amparo constitucional por debido proceso sustantivo, miren cómo vamos a introducir principios como el de verdad formal, el de verdad material que debe prevalecer más allá de la verdad formal, la igualdad sustantiva, etcétera. Pero también esta idea de bloque de constitucionalidad desde los principios nos va a ayudar a entender otros criterios importantísimos. Por ejemplo, la aplicación del principio del pro accione, que es el principio de prevalencia de la justicia material. Vamos a ver cómo el Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir del pro accione, ha flexibilizado presupuestos procesales, porque desde este principio, desde el caso concreto, debe flexibilizarse presupuestos. ¿Para qué? Para que prevalezca la justicia material. Por ejemplo, hay casos en los
cuales puedan existir groseras vulneraciones a derechos. Les voy a contar algunos casos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues puede existir groseras vulneraciones a los derechos. En estos casos o en casos de grupos de atención prioritaria, por ejemplo, podría flexibilizarse los 6 meses del plazo de caducidad que se establece para el amparo. ¿Está cometiendo el prevaricato el juez? No, pero sí en estos casos, por ejemplo, el pro accione genera la carga argumentativa. ¿Para quién? Para la autoridad jurisdiccional. ¿Puede hacer esto un juez? Claro. O, por ejemplo, vamos a ver la figura de la reconducción procesal. ¿Puede un juez ordinario utilizar la reconducción procesal y lo mismo un juez constitucional? Sí, porque el fundamento va a estar en principios que forman parte del bloque de constitucionalidad, siempre sujeto a la labor de argumentación jurídica. Entonces, por eso ya la primera directriz la da la sentencia 110/2010-R, que establece que también en el bloque de constitucionalidad hay un rasgo axiológico, y ese rasgo axiológico va a ser la directriz de la argumentación jurídica. Entonces, vamos a volver a hacer el balance final. Desde esta vamos a volver a reconstruir la doctrina del bloque de constitucionalidad, porque desde aquí vamos a entender cuán importante es mirar al derecho no con un solo ojo, no solo desde la ley, no solo desde las reglas jurídicas, sino desde el bloque, que además va a implicar utilizar nuevos métodos del derecho, como enseguida vamos a ver y vamos a seguir viendo todas estas semanas. Entonces, ya para ir concluyendo y fijando las ideas claras. El primer punto por el cual hemos empezado esta materia ha sido este tránsito del Estado monista a un Estado constitucional plurinacional de derechos. Primer punto. Este Estado constitucional plurinacional de derechos nos obliga a utilizar una de las grandes herramientas argumentativas del modelo vigente, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y la doctrina del bloque de constitucionalidad ha sido interpretada por el tribunal en un estándar jurisprudencial más alto que está contenido en la sentencia 110/2010-R. En esta sentencia se ha establecido que en el bloque, por supuesto, va a estar la Constitución, sí, pero además de la Constitución, los tratados internacionales referentes a qué materias, referentes a derechos humanos. Segundo punto, estos tratados no son instrumentos estáticos, sino más bien son instrumentos vivientes. Por eso es que la sentencia 110/2010-R establece que forman parte del bloque de constitucionalidad, además, los estándares internacionales en derechos humanos. Esos estándares que pueden emanar tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Esos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad. Pero además forman parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales que, si bien no estén referidos a materia de derechos humanos, generen procesos de integración. Por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena genera la Comunidad Andina de Naciones. Por eso tenemos un Parlamento andino, etcétera. Entonces, este es un instrumento que no versa sobre derechos humanos, pero genera un proceso de integración y por lo tanto forma parte del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, hemos dicho que la sentencia 110/2010-R establece que al bloque de constitucionalidad le es aplicable un rasgo axiológico, es decir, forman parte del bloque principios, valores de rango constitucional que luego van a ser esenciales para esta labor de interpretación y de argumentación. Entonces, desde esta doctrina del bloque de constitucionalidad, para mañana ya hemos visto este elemento, y desde esta doctrina, mañana vamos a ver
el sistema plural de fuentes jurídicas, pero además otro tema que nos interesa muchísimo, que son los nuevos métodos del derecho. Y visto el derecho desde el bloque de constitucionalidad, vamos a ver que el juez o los servidores públicos ya no solo tienen el método de la subsunción. ¿Se acuerdan? El método de la subsunción en el cual el juez subsume los hechos a la ley. No, esto sí va a ser aplicable para casos fáciles, pero va a haber casos complejos, los cuales la aplicación de la subsunción podría generar un conflicto con el bloque de constitucionalidad, como el caso que les contaba de la asistencia familiar. No era tan fácil como subsumir los hechos ni siquiera a la propia Constitución, porque eso va a implicar que se incumplan obligaciones internacionales. Entonces, a partir de la doctrina del bloque de constitucionalidad, surgen dos nuevos métodos del derecho que mañana los vamos a ver. Uno es el método de aplicación directa y preferente, que es el método del ejercicio del control de convencionalidad. Mañana vamos a ver todo lo que es las bases del control de convencionalidad. Y surge otro método más que también lo vamos a empezar a analizar mañana, que es el método de la ponderación. Es decir, puede haber casos en los cuales los derechos entren en colisión. Por ejemplo, en materia penal, derechos de una persona adulta mayor y de una niña víctima de violencia sexual. Ambos son grupos de atención prioritaria. Entonces, vamos a ver cómo hay casos en los cuales los derechos entran en colisión, y en esa colisión lo que tiene que hacer el juez no es subsumir los hechos a la ley, porque eso implicaría hacer prevalecer un derecho y anular el otro, sino vamos a ver cómo los jueces tienen que utilizar el método de la ponderación y cómo la ponderación debe ser utilizada, argumentada a partir del test de proporcionalidad. Es lo mismo que pasa en materia de medidas cautelares, por ejemplo, en materia penal. El tema de la finalidad de la detención preventiva puede entrar en colisión, por ejemplo, con el interés superior de niñas, niños, adolescentes, cuando una persona, por ejemplo, sea madre de cabeza de familia y esté a su cargo niñas, niños, adolescentes. Entonces ahí la finalidad de las medidas en entrar en colisión con otros derechos. ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que ponderar para ver cuál va a prevalecer, y ese resultado interpretativo lo tiene que someter al test de proporcionalidad. Ese es el sentido de la sentencia 25-2018-S2, que obliga a los jueces en medidas cautelares a utilizar el test de proporcionalidad. Entonces, vean cómo todas las técnicas de argumentación, más aún con los enfoques de género, cuando hablemos de niñas, niños, adolescentes, de personas adultas mayores, etcétera, las vamos a utilizar, pero siempre partiendo desde esta concepción del bloque de constitucionalidad. Bien. Hasta este momento, entonces, hemos empezado con nuestro primer año argumentativo. Mañana vamos a seguir con nuestras clases y con estas reflexiones académicas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Pueden hacer uso, si quieren, del chat o del micrófono. ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana para continuar con nuestras clases, ¿sí? Muchas gracias a todas, a todos por la paciencia. Sé que ya todos están por empezar su jornada laboral. Que tengan una linda jornada laboral y nos vemos mañana a las 7 de la mañana, ¿sí? Un saludo a todos desde Sucre. Adiós, un abrazo. Que tengan buen día. Que tengan buen día, doctor. Gracias. Igual a ustedes, un abrazo. Gracias. A ustedes, gracias. Buen día.
Hasta luego, doctorita, que les vaya bien. Muchas gracias, doctora. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día a ustedes, un saludo. Hasta luego, doctora. Doctorita, buen día. Bueno, doctor.